La Alcaldía de Medellín presenta Especial Parques del Río Medellín. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este especial de Parques del Río Medellín, un programa que preparamos para ustedes todos los jueves a la 1:30 de la tarde para hablarles sobre los avances del proyecto Parques del Río, cómo va la construcción de la primera etapa. Se está preparando también el sector B de la primera etapa de Parques del Río Medellín, del cual les hemos hablado ya. Hoy vamos a tener un tema bien interesante, pues con un invitado de primer nivel. Nos acompaña el arquitecto Jorge Pérez, que es el director de planeación de la ciudad de Medellín y quien tiene mucho que ver con el origen, digamos, con la puesta en marcha de este proyecto de Parques del Río Medellín. Pero antes, como de costumbre, quiero contarles unas noticias con respecto a los avances del proyecto. Ya pues va construyéndose el soterrado, ya el 92% de las pantallas están listos, como ya les hemos avisado a lo largo de nuestros microprogramas. También se puso en marcha la licitación para la construcción del sector B de la primera etapa. ¿Cuál es este sector? Está ubicado al frente de donde están construyendo la actual etapa de Parques del Río. Cuando se termine este primer sector, que recordemos va entre el Centro de Espectáculos La Macarena y la Estación Industrial del Metro, en cercanías a la Estación Industrial del Metro, ahí en la calle 30, se va a comenzar el sector B. Ese va en sentido sur-norte, va desde la Estación Industriales hasta la calle 58, más o menos en las inmediaciones del puente Horacio Toro, por ahí por el sector de la Minorista, para hacerles pues una idea más concreta. Ese sector tiene una etapa de construcción de 22 meses y el dinero presupuestado es de 184.000 millones de pesos para hacer esta parte de la obra. También entró a concurso de méritos la interventoría de este sector B de la primera etapa de Parques del Río. Recordemos que la interventoría es como una especie de puente que hay entre el contratante, que es la Alcaldía de Medellín o Parques del Río, con la constructora, la que se gane la licitación que les acabo de mencionar. La interventoría se encargará entonces de hacer que se cumplan los plazos establecidos, establecer comunicación entre el contratante y el contratista, en fin. También entró a concurso de méritos entonces esto para iniciar en firme la construcción del sector B de Parques del Río Medellín. Vamos a entrar entonces ahora en materia, no sin antes presentarles como siempre a Juan Felipe Gutiérrez, que es nuestro community manager o la persona que está aquí encargada de la comunicación con ustedes a través de las redes sociales. Juan, buenas tardes. ¿Cuáles son esas redes sociales? Muy buenas tardes, Juan. Las redes sociales por las cuales se pueden contactar con nosotros hoy son a través de Twitter, @Parques del Río, y a través de Facebook, Amigos del Parque del Río Medellín. En esas dos estamos para escucharles virtualmente, pero para poder tener un acceso a respuestas rápidas hoy, por ejemplo, en este programa tan interesante. Claro que sí. Vamos a entrar entonces de una vez en materia. Recuerden que estamos saliendo en directo desde el estudio de Telemedellín. Se pueden comunicar con nosotros a la línea telefónica 441-2100 para que nos expresen todas sus dudas, sugerencias con respecto al tema que vamos a tratar, que es el Plan de Ordenamiento Territorial o el POT, que conocemos todos, y Parques del Río Medellín. ¿Cuál es el engranaje, el eje, la vinculación de Parques del Río con el POT? Nadie mejor para respondernos eso que nuestro invitado, Jorge Pérez. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, y es un gusto estar aquí con la ciudadanía para hablar de este proyecto tan emblemático de la ciudad. Bueno, empecemos por el principio. Parques del Río Medellín no es una iniciativa de la actual administración, es un proyecto que se viene trabajando desde muchos años atrás. Hagamos un poquito de historia, director, sobre cómo surgió y nació la iniciativa de hacer Parques del Río Medellín. El río Medellín fue siempre una estructura natural maravillosa, meándrica, que inundaba buena parte del entorno por el cual hoy estamos habitando. Desde los años 40 hubo apuestas por convertir el sistema del río en un sistema de parques con instituciones universitarias y otras cosas. En los años 50 en el mundo, digamos, se imponía la teoría de que la ciudad era un concepto de funcionalidad. Había la gran apuesta que el carro era el eje del desarrollo urbano y Medellín le apostó a eso. Tuvimos un plan muy importante que fue el plan piloto regulador de Wiener y CERT de esos años, y desde entonces, durante 70 años, Medellín invirtió buena parte de sus recursos y su energía en configurar una ciudad funcional, una ciudad zonificada, una ciudad soportada por el automóvil. Por eso el río se convirtió en un sistema funcional eminentemente, una cloaca, un alcantarillado a cielo abierto y un sistema de autopistas circundantes. Desde hace ya muchos años el mundo empezó a entender que las ciudades son escenarios para la vida, que es, digamos, la teoría que inspira a nuestro alcalde Aníbal y a todo el gobierno. Pero desde el año 2004 en particular empezamos procesos de planificación metropolitanos
que hicieron que el sistema río se convirtiera en la gran apuesta de la ciudad, de todo el Valle de Aburrá, para generar todo el sistema funcional por un lado, pero por el otro lado, toda la dotación de espacios públicos, equipamientos urbanos y de áreas de renovación urbana. Y eso complementado con la idea de que la ciudad, los ciudadanos venimos pagando hace ya muchos años en nuestras facturas el saneamiento del río. Entonces todo junto hace parte de una apuesta de planificación, de gestión y de inversión de los ciudadanos de Medellín por volver a tener un río habitable, un río vivo. Y en esa agenda estamos. Ahora, en este gobierno en particular, entonces lo que se hizo fue capitalizar pasos recientes. Modelo metropolitano, directrices de ordenamiento territorial año 2006, plan rector, plan director Bio 2030 año 2011, ambos elevados a la condición de norma metropolitana vinculante, o sea, obligatoria para el POT de Medellín, y un trabajo previo que también se hizo con la Cámara Colombiana de la Infraestructura en el año 2008, que fue estructurar la posibilidad de un parque lineal por concesión. Entonces, todo eso, digamos, lo capitalizó, lo consolidó en su propuesta de gobierno Aníbal Gaviria, se aprobó en el Plan de Desarrollo en el 2012 y desde entonces lo que hemos venido haciendo es trabajando en consolidar el proyecto. Y termino diciendo que ahí hay que entender que un proyecto de esta complejidad se gasta mucho rato en estudios, entonces se hizo el concurso público internacional de urbanismo, paisajismo y arquitectura, después se hicieron las licitaciones de ingeniería para hacer todos los estudios de detalle y finalmente las licitaciones de ejecución e implementación de obra, que es, digamos, en lo que estamos. Y terminaría diciendo que POT y Parques del Río son una unidad fundamental porque nuestra gran apuesta como ciudad desde el año 99 es una ciudad que crece hacia adentro, que es más compacta, con lo cual fomenta la convivencia, fomenta la equidad y sobre todo fomenta, digamos, la racionalidad y la sostenibilidad ambiental con un modelo de ciudad que no se expande hacia las periferias, sino que consolida el área urbana que ya está urbanizada. Vamos a hacer una aclaración importante y es que Parques del Río no es un sistema independiente, es decir, Parques del Río está vinculado con otros desarrollos de ciudad que ya se están haciendo, sobre todo con el tema del transporte público, sistema integrado de transporte, con las vías nuevas que se están ampliando y haciendo. Eso está interconectado, también es importante hablar de eso. Sí, Parques del Río es una síntesis, es un proceso, digamos, de confluencia de muchas acciones. Por un lado, los sistemas de transporte masivo, por el otro lado, el plan vial metropolitano, entender que con las autopistas de la prosperidad, esta idea de que el Valle de Aburrá es un cruce de caminos del orden nacional y regional, reclama una intervención fuerte sobre el sistema de movilidad del río, porque de no hacerlo, esta sociedad en unos pocos años, cuando las autopistas lleguen al Valle de Aburrá, sí tendríamos, ahí sí, sería posible poder hablar de un colapso de la funcionalidad del Valle de Aburrá. Pero por el otro lado, la idea de que es que hay un acumulado de concursos, proyectos de diseño urbano, desde Caldas con el Parque Tres Aguas, en el entorno de Sabaneta, La Estrella, Itagüí y Sabaneta con la Centralidad Sur, en Bello, en el entorno del Tulio Espina con el proyecto Centralidad Norte, que hacen que ya tengamos todo un sistema de frentes de agua o de bordes de agua planificados para tener una ciudad metropolitana integrada al espacio del río. De modo que eso es parte, Juan, de todo lo que tenemos como, digamos, como una búsqueda continuada por décadas de reencontrarnos con el río como escenario de vida. Muy bien, vamos a recibir la primera llamada de esta tarde. Marta Álvarez está en el sector de Laureles. Marta, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Sí, Marta, cuéntanos. La pregunta mía es la siguiente. Okay. Si bien es cierto que los parques del río han sido muy llamativos para la ciudad de Medellín, y se está organizando toda la parte social para tercera edad, Sí. para niñez, juventud. ¿Por qué no le han inyectado presupuesto al habitante de la calle? Bueno, Marta, vamos a responder ya tu inquietud. Entonces, una de las grandes preguntas que tiene la gente son los programas que se hacen con el habitante de calle
que circunda no solo la construcción de la primera etapa, sino pues los alrededores del río, porque también se convierte como en una fuente de sustento para ellos. ¿Qué se está haciendo con ellos? Sí, yo pienso que la ciudadanía debe comprender la gravedad de lo que expresa la situación de calle de muchas personas de nuestra sociedad y de personas que han llegado a la ciudad. Y reconocerlo digo en el sentido de que el alcalde Aníbal lo que ha tenido es un valor como ciudadano y como líder de arriesgarse a buscarle una solución de fondo a un fenómeno que por años ha estado oculto en nuestra sociedad y que es una tragedia humanitaria. Desde la tragedia que vivió esta ciudad en la guerra y en la violencia y en la crisis de los años 90, nosotros tenemos un acumulado problema de personas que viven en condiciones de extrema precariedad humana y eso está oculto. Lo que se está haciendo ahora es un programa con inclusión social, con salud, con seguridad, con gobierno, con todas las dependencias municipales lideradas por el alcalde para hacer gestión humanitaria, gestión legal, gestión humana de toda esta comunidad buscando soluciones. Y yo creo que esto amerita pues un rato y una explicación con datos muy precisos, pero yo creo que la ciudad está avanzando mucho más rápido de lo que la gente se imagina porque todavía vemos las personas en la calle, en el entorno del río, pero la ciudad ya emprendió el camino de solución de esta gravísima condición humanitaria y en muy poco tiempo podremos tener un horizonte no solo de gestión para que la ciudadanía esté menos afectada por el entorno de estas personas, sino para que estas personas puedan recuperar condiciones de dignidad y condiciones de posibilidad de vida que han perdido. Pero es una prioridad del gobierno, es una prioridad de nuestro alcalde y es un asunto que con absoluta seguridad, así como lo reclaman los habitantes, se está agendando en el camino de solución. Otro de los puntos importantes de Parques del Río es que digamos que no es una iniciativa que es un invento de los antioqueños o nuestro, de nuestros dirigentes. Ya existen ejemplos palpables en el mundo de cómo funciona el tema de la apropiación de ciudades que tienen la fortuna de contar con un río que las atraviese. No todas las capitales tienen un río que las atraviese. Las que lo tienen han hecho este ejemplo de recuperación del espacio público alrededor del río. ¿Podríamos hablar, director, de algunos ejemplos que sean exitosos y palpables y que estén funcionando y en el que se haya basado Parques del Río? Necesitaríamos 3 o 4 programas, Juan, porque realmente es una tendencia global y no solo cuando hay ciudades y ríos, sino cuando hay cuerpos de agua, ciudades y lagos, ciudades y mar. Son famosos los procesos, por ejemplo, de Barcelona con la apertura de la ciudad al mar y cómo eso transformó no solo elementos físicos, sino sobre todo la forma de habitar de los barceloneses. Claro. Y la forma de relacionarse de la ciudad con el entorno. Pero Bilbao, por ejemplo, que es una ciudad muy similar a nosotros en su condición de valle, tenía un río, la ría del Nervión, mucho más contaminada que el río Medellín incluso, y una ciudad con una crisis urbana gravísima, y en parte a través de la transformación del sistema río logró, digamos, darle una nueva vida a Bilbao entero. Pero después uno recorre ciudades como Nueva York, en Brooklyn, en Manhattan, donde los bordes de agua se están convirtiendo realmente en una revolución de la vida de los habitantes. Uno encuentra, por ejemplo, recorriendo a Brooklyn, kilómetros y kilómetros de áreas hoy reconquistadas para la vida de los ciudadanos. Y lo más interesante es que hay indicadores, por ejemplo, el sector comercio, el sector servicios de Nueva York, que muestran la gigantesca riqueza que se está generando, económicamente hablando, por haber transformado este entorno. Pero uno sigue y entonces aparece que recientemente la ciudad de Moscú hizo un concurso internacional para transformar el río similar al nuestro. Uno oye o lee noticias como que París, que es una ciudad que es el ejemplo global de ciudades, ya tomó las decisiones la alcaldesa Hidalgo de transformar las márgenes del río en un gran sistema de escenarios públicos con parques y con áreas de vida pública. Y así sucesivamente uno empieza a recorrer y a recorrer ciudades. Ahora, ¿esto es el mundo europeo o el mundo norteamericano? No. Rosario en Argentina hizo una descomunal estrategia que ha cambiado la vida de los rosarinos y ha llevado a Rosario a ser la envidia de muchas ciudades del continente con la integración con el río Paraná. Es una cosa realmente memorable. Y así por el estilo uno va recorriendo ciudades en todo el continente y en todo el mundo y agua, ríos, mares, lagos y ciudades se vuelven una unidad transformadora. Hablemos también del tema ambiental. Muchas personas se preguntan qué va a pasar con el río, es decir, se construye Parques del Río, entra en funcionamiento, el soterrado, las vías, las ciclorrutas, las ciclovías, pero ¿con qué clase de río nos vamos a encontrar? ¿Está en un proceso de limpieza? ¿Está en un proceso de adecuación? Cuando se terminen estas etapas, ¿con qué río nos vamos a encontrar, director?
Estamos invirtiendo hoy cerca de 1.100 millones de dólares de los ciudadanos en las facturas de pago de EPM. Esa plata ya es un hecho, o sea, el río ya está en la fase final. Nosotros esperamos terminar la Petar de Bello y ponerla en funcionamiento preliminar en mayo del año entrante. El costo total de esto va a ser cerca de 1.800 millones de dólares, o sea, 3.5 billones de pesos fácilmente. Eso es un hecho y vamos a tener un río con una calidad hídrica del 95%, son los estimativos técnicos. Ajá. Entonces eso ya llegó, porque es que un año vista de aquí para adelante es muy poco tiempo para contar con ese esfuerzo. Ahora, ¿qué es lo ambiental, Juan? Que a mí me gustaría puntualizarlo, porque normalmente el ciudadano lleva lo ambiental a los árboles, al agua, digamos a los recursos naturales solamente. Pero yo quisiera reclamar una idea y es la siguiente. Lo más importante ambientalmente hoy en el mundo es urbanizar bien. Y lamentablemente nosotros no urbanizamos bien en los últimos años. El balance desde el año 99, cuando tuvimos el primer POT, y desde antes, es que la ciudad ha crecido exponencialmente hacia las periferias y los bordes. Es decir, la ciudad ha ido subiendo hacia la ladera. Eso significa depredar o consumir más planeta per cápita, implica haber afectado sistemas bióticos, sistemas naturales y ecológicos estratégicos en las montañas y en los bordes altos, implica haber generado una condición de huella ecológica o de huella de carbono muy alta en términos de demandas de movilidad, desplazamientos, construcción de ciudad sobre esos ámbitos. Con lo cual, focalizar la ciudad hacia adentro es de hecho una estrategia ambiental. Es decir, si nosotros logramos atraer que los sectores inmobiliarios y los ciudadanos queramos vivir en el entorno del río, vamos a quitarle presión a los entornos naturales y a concentrarnos en urbanizar donde ya estamos urbanizados. Eso es muy positivo ambientalmente y diría yo es la mejor agenda ambiental. Eso es lo que busca el POT, es generar un entorno a lo largo del sistema del río suficientemente poderoso y atractivo para que la sociedad urbana madure en el entorno del río y no en los bordes y en las periferias, que reitero, es mucho menos racional, mucho menos positivo ambientalmente, pero sobre todo muchísimo más costoso y que finalmente genera una sociedad menos integrada. Otro tema como hermano del tema del agua es el tema de la siembra de los árboles. Muchas personas dicen, bueno, ¿qué clase de árboles se van a sembrar en Parques del Río? Porque sí, nos están hablando de un soterrado que tiene pues una limitante de una pared de concreto sobre la hierba que va a tener arriba. Entonces, ¿son árboles grandes, pequeños, medianos, arbustos, bonsáis? ¿Qué es lo que se va a celebrar a sembrar ahí? Este es un tema que es recurrente y a mí pues me sonrío no por nada distinto a que me parece que hemos sido insuficientemente claros en explicar a la ciudadanía, y es que, claro, técnicamente hay instrumentos y herramientas para que, a pesar de que haya una gran losa, sobre esa losa se pueda crear todo un ecosistema natural. Obviamente no habrá ceibas centenarias sobre la losa, claro, pero lo que pasa es que nosotros somos una sociedad que tiene una gigante, afortunada riqueza de flora, y entonces vamos a tener, por un lado, grandes árboles en ciertos entornos, pero donde hay losa es árboles medianos de extraordinaria diversidad y belleza. Entonces, con el Jardín Botánico y con los concursantes ganadores del proyecto, lo que se está haciendo es un proyecto impresionante, porque ya no vamos a tener esas especies poco valiosas como son los eucaliptos o ese tipo de cosas, sino que vamos a tener es nuestra flora, nuestra biodiversidad, nuestra inmensa riqueza natural en ese gran parque. Claro, los ciudadanos dirán, pero ahí lo que van a montar es un jardín. Ajá. No, va a haber realmente jardín, va a haber espacios, digamos, de pisos duros y de fuentes y espacios de juego y de recreación, pero también va a haber muchísimos árboles. A mí se me olvida los números exactos, pero son más de 100 especies diferentes de árboles que estarán ahí. O sea, que vamos a tener es nuestros árboles, no los árboles que había ahí, que no son necesariamente lo más representativo de nuestra flora. Son cerca de 1.600 nuevos árboles los que se van a sembrar en esta primera sector A de la primera etapa de Parques del Río y 2.009 árboles en el sector B de la primera etapa, más 100.000 árboles que se van a sembrar en las laderas, en los afluentes de las quebradas que van a dar al río Medellín, se van a distribuir por toda la ciudad. Este tema de los árboles, la siembra, las talas que hubo que hacerse
para pues, hacer obviamente la construcción, va siendo poco a poco superado en la medida en que la gente se entera de qué es lo que va a pasar y cómo se van a corresponder esas siembras de los árboles que ya desaparecieron pues, por motivo lógico de la construcción de Parques del Río Medellín. Otra de las dudas que nos manifiesta la gente, director, es, bueno, se construye Parques del Río, ¿y qué pasa con su cuidado posterior, con su mantenimiento, con su operación? Esto también es un modelo internacional que ya existe de operación de parques. ¿Cómo va a ser ese modelo de mantenimiento y operación de Parques del Río? Bueno, lo que pasa es que obviamente cuando el alcalde plantea la nueva Medellín, obviamente eso tiene un fondo y es que todo este tipo de proyectos plantean nuevos retos para la ciudad. Medellín nunca tuvo cultura metro, pero tiene cultura metro. Es decir, esta sociedad ha sido capaz de hacer agendas de largo plazo y de construir innovaciones precisamente de carácter social. Entonces, el equipo del alcalde está trabajando precisamente en cómo va a ser todo el modelo de gestión y operación de Parques del Río para que, así como entrega la obra física inicial y las primeras pautas para la fase B de la primera etapa, pues también se entregue el modelo de gestión de Parques del Río. Y ese modelo yo creo que va a capitalizar pues, los muchos aprendizajes que tiene Medellín como una buena administración pública. A uno le dicen algunos ciudadanos, sí, pero mire que el parque de mi barrio a veces se demoran en cortar el prado, a veces la basura... No, problemas hay como para dudar, pero también es verdad que esta es una sociedad que tiene muchos ejemplos de cómo logra avanzar y progresar en esos temas. De modo que se está estructurando y yo podría, digamos, estar seguro ante los ciudadanos que lo que va a haber es un modelo de gestión de ese parque realmente espectacular. Juan, están diciendo algo en redes sociales, está interactuando la gente con nosotros. La interacción que hemos tenido hasta ahora es básicamente retuitear muchas de las frases que hemos captado pues, a través del programa. Sin embargo, sí queremos hacer una recomendación. La oyente que inicialmente se comunicaba con nosotros hablaba sobre estrategias para realizar con la situación de los habitantes de calle, ¿cierto? Hay un artículo que se escribió en la página web oficial de Parques del Río Medellín que dice: conoce las acciones que se realizan con los habitantes en situación de calle. Y allí discrimina todo el proceso que realiza la Secretaría, bueno, se me escapa el nombre, de Inclusión Social. La Secretaría de Inclusión Social y Familia, y habla también sobre un censo. Entonces, para que seguramente la oyente ha transmitido esa inquietud y muchos ya que nos están viendo deben tenerla, puedan como tener una herramienta para leer un poco más y conocer del tema, porque es mucho desconocimiento frente a la situación. Es muy visible, pero el trabajo quizás no sea tan fuerte. Y yo sí quisiera señalar en eso, que tienes razón, que es muy importante, es que hay un programa oficial de la alcaldía para atender esas comunidades. Son cerca de 3.500 personas en esa situación. Hay trabajo incluso con instituciones especializadas en manejo de adicción y multiadicción. Hay trabajo con organizaciones de salud pública. Hay trabajo incluso legislativo para buscar normas que permitan avanzar en la solución de los problemas que a veces la legislación limita la autoridad de la alcaldía para gobernar el problema. Pero es una prioridad de la vicealcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y de todo el sistema social y de salud pública del municipio en este tema. Hay un trabajo que va bastante bien. Los indicadores del censo es que incluso ya hay reducciones de la cantidad de personas en esa situación y que hay programas de resocialización y de superación de estos conflictos que van avanzando. Vamos a recibir otra llamada. En San Javier está Marco Arcila. Marco, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, señor. ¿Cuál es su inquietud? A ver, hombre, más que todo es como algo relacionado con sí, hombre, estoy totalmente de acuerdo, y qué maravilloso es la cuestión de todos estos parques que van pues en beneficio y de la comunidad, pero me inquieta algo y es relacionado con estos parques, sobre todo el Parque San Antonio, un parque que se construyó en todo el centro de la ciudad, que se entiende que son parques de diversión, de entretenimiento para la niñez, los adultos, los jóvenes y los de la tercera edad y el turismo, y se haya convertido en un parque de expendio de licor, inclusive de droga. El ruido es espantoso, que a veces a uno ni le provoca pasar por ahí. Entonces, qué tristeza, hombre, un parque en todo el centro de la ciudad, un parque tan grande, y lo que hicieron fue, todos los negocios ahí son de licor. Y si estamos hablando de la prevención, de
sobre la drogadicción, sobre el alcoholismo, y qué triste era que ese parque, hombre, que se construyó, mire cómo lo volvieron. Ahí les dejo la inquietud, los felicito por el programa, buena tarde. Marco, muchas gracias por su sintonía y por comentarnos pues sus sugerencias. Con respecto a esto, ¿hay o se está estableciendo ya, director, alguna reglamentación de la zona comercial, de la operación y la garantía de seguridad para los ciudadanos? ¿Ya se ha discutido cómo va a ser parte de este modelo operativo que veníamos hablando hace un rato? Sí, el televidente menciona un caso que es, digamos, complejo de explicar brevemente, pero que tiene que ver con problemáticas asociadas al propio Parque San Antonio, y es que debemos recordar que desde la construcción de la Avenida Oriental, eso significó una fractura urbana, una separación del barrio Niquitao del centro de la ciudad, y se cortaron unos circuitos que hicieron que ese barrio se fuera convirtiendo en un gueto y un foco de problemas y de patologías sociales muy delicadas que la ciudad ha tratado de ir gradualmente superando, pero que todavía están pues digamos concentrados en ese sitio. Entonces, San Antonio, digamos, representa, como otros sectores del centro de Medellín, todavía problemas. En esta administración, uno de los programas en que más se ha avanzado, no en soluciones concretas en toda la magnitud, pero sí en la planificación y dotación de instrumentos de gestión, es en el plan del centro. De modo que el programa es sobre Parques del Río, pero sí es bueno señalarle al televidente que en el Parque San Antonio hay una agenda de corto y largo plazo para, digamos, que con la renovación urbana de todos los entornos, ese parque entre en un nuevo escenario de vida urbana que hoy no tiene. Claro. Muchas personas, cuando estamos haciendo las grabaciones de los programas usuales que tenemos de Parques del Río, se acercan y nos preguntan, bueno, yo cuando venga aquí a Parques del Río, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Mi familia qué va a ver aquí? ¿Qué motivaciones hay para estar en Parques del Río? ¿O es solamente para que la ciudad esté bonita y no más puedo venir las 24 horas del día, los 7 días de la semana? ¿Cómo yo como ciudadano, cómo me apropio de Parques del Río? Es que eso es una nueva ciudad. Nosotros hemos tenido una ciudad, vuelvo y digo, muy dependiente de que la vida urbana es la vida de movilidad y de ir de un lugar a otro en vehículos. Realmente parte de lo que va a lograr Parques del Río es que dos Medellines se van a integrar. Va a ser el lugar de encuentro de una sola ciudad, porque el río era periferia, era borde, era separación, y se va a convertir en un escenario de centralidad e integración. De hecho, por eso esta es la primera fase, porque es el gran centro metropolitano, es el lugar de confluencia de toda la población del Valle de Aburrá en el centro de Medellín, en el centro cívico. Pero recuerden que es que al lado está el plan maestro posible, pero ya es un hecho que está el Cerro Notibara. Pero vienen todas las áreas de renovación urbana y transformación de la Valladera, del entorno del Corazón de Jesús, del Sagrado Corazón. Es decir, lo que viene es una ciudad que va a ir gradualmente de la mano de Parques del Río, cambiando su fisonomía y obviamente teniendo servicios urbanos, población en el entorno del río diferente a lo que hemos tenido. Entonces el ciudadano puede imaginarse un escenario de espacio público con servicios, con áreas recreativas, con escenarios para el ocio, pero también un parque funcional en el sentido que vamos a tener corredores de movilidad peatonal y de ciclorrutas, complementando lo que ya va pues, en la estructura, que es la movilidad en vehículos y en el sistema férreo. Entonces realmente Parques del Río es una nueva ciudad, por eso el alcalde llama esto la Nueva Medellín, porque no es que la Nueva Medellín esté lista, sino que la Nueva Medellín está emprendida, y vamos hacia una Nueva Medellín con una nueva manera de relacionarnos con el territorio y de habitar en la ciudad. Juan, ¿algo para decir en redes? Sí, nos tienen Jesús Ochoa una pregunta. ¿Qué organismo verifica, vigila y sanciona las disposiciones del POT? ¿Está capacitado para hacerlo? Me imagino que cuál es el organismo que está capacitado para hacerlo y si tiene un músculo jurídico. El POT es una norma de carácter estructural, es derivado de una ley nacional, es vinculante para los planes de desarrollo, es vinculante, por supuesto, entonces, para las administraciones municipales, es el marco de actuación sobre el territorio que deben observar no opcionalmente, sino obligatoriamente los alcaldes durante los próximos 3 periodos de gobierno, con lo cual efectivamente el plan de ordenamiento territorial y sus derivaciones son normas. Ahora, Parques del Río específicamente es un elemento estructural de toda la concepción, de todo el modelo y de la base normativa del POT, pero no solo del POT, ya lo dije hace un rato, este proyecto en Medellín hace parte de un sistema metropolitano que también tiene normatividad derivada del área metropolitana, que es lo que llamamos los acuerdos metropolitanos. Y lo resumo: Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial 2007,
Plan Director Bio 2030, 2011, POT 2014. Esas 3 macronormas son vinculantes para los 3 planes de desarrollo de los próximos 3 gobiernos municipales. Él es el arquitecto Jorge Pérez, director de planeación de Medellín, que nos estaba hablando entonces sobre el por qué, el cómo y sobre todo cómo vamos a disfrutar Parques del Río Medellín y por qué es tan necesario para el desarrollo urbanístico ordenado de la ciudad de Medellín. A Juan también le agradecemos su participación hoy en el programa. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por vernos, por participar y por dejarnos saber cuáles son sus inquietudes y sugerencias con este importantísimo proyecto de ciudad como es Parques del Río. Recuerden que estamos todos los jueves, media hora antes, a la 1:30, en directo para responder dudas, inquietudes y darles a conocer las noticias con este proyecto de ciudad. Nos vemos entonces el próximo jueves y les deseamos una feliz tarde.